A pesar de sus detractores y quienes pretenden seguir con la campaña de fake news y posverdades, el triunfo de la primera mujer presidenta en México superó todas las expectativas y marcó un punto de equilibrio y fortaleza para el avance de la izquierda en Latinoamérica luego del triunfo de Milei en Argentina, que pretendieron vender como el resurgimiento de la derecha. Se esperaba otro resultado en México, pero el pueblo parece entender con mayor claridad cómo ha sido sistemáticamente instrumentalizado a través de la prensa hegemónica para conseguir mantenerse en el poder, es decir, llaman poder al manejo de la chequera del Estado. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Bienvenidos a este especial de Punto de Mira. Si usted siente, está en la calle, está disfrutando de pronto de unos taquitos, como decía, barbecue o unos taquitos de ternera o al pastor, y siente que alguien lo observa, usted tiene toda la razón, usted está en Punto de Mira, especialmente si está en México, porque hoy América voltea sus ojos a pues esta celebración de la democracia, en donde México se alza en triunfo partidista con la primera mujer presidenta de su historia. Muy bien, para analizar todo lo que está pasando y darle pues el salve a Claudia Sheinbaum, está aquí con nosotros nuestro queridísimo Jorge y también, por supuesto, nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, escritor y analista político de cabecera, que tiene su buena colección de libros a disposición. Pronto estamos esperando el último. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos. Ya no sé qué más decir, así que Álvaro, por favor, dale nomás. Gracias, Nacho. Pues sí, aquí, como siempre, un pequeño reporte de lo que es Colombia, este país de locos. La política hierve. Con este triunfo de la señora Shipman, así se pronuncia, ¿no? Shipman, Sheinbaum. 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 Aquí está de fiesta la izquierda en Colombia. Hubiera sucedido todo lo contrario, donde hubiera ganado la ultraderechista de allá. Social. Ajá. Exacto. Entonces, ¿por qué razón? Porque si hubiera ganado la de la derecha, la mujer de la derecha, ya se estaría poniendo la banda presidencial nada más y nada menos que María Fernanda Cabal. Pero como no fue así, entonces como que enmudecieron y más bien están intentando vislumbrar una candidata de la izquierda para Colombia 2026 que estaría, digamos, entre María José Pizarro y Carolina Corcho. Bueno, entonces, para este tema con el triunfo de esta candidata, excelente mujer, a mi opinión, esta señora Claudia Sheinbaum, es que yo no he podido con él. Bueno, entonces decimos que es una mujer de ascendencia judía, por eso Correcto. la ultraderecha la señala de sionista. Yo creo que ni entienden qué quiere decir eso. Es hija de padre judío y de madre sefardí, también judía. Entonces tiene esa ascendencia, pero ella es mexicana 100%. Bueno, se dice que ha sido alcalde, ¿no? Tuvo la gobernanza de Ciudad de México y hizo digamos, un buen papel. Le tocaron cosas difíciles como una explosión que hubo en el metro, algo así. Y ahora Jorge nos cuenta un poquito sobre eso. Y también le tocó lidiar con la pandemia del COVID-19. Y también hubo otro problemita ahí que no recuerdo, no lo tengo en este momento presente, pero hubo otro. O sea, que fueron dos cosas que no se puede decir que es culpa de ella, porque ella no puso la bomba en el metro o el estallido del metro, sino que esas cosas pasan. México es un país que viene después de 6 años de AMLO, de este López Obrador, y ha tenido, según lo que reporta, por ejemplo, CNN, ha tenido
es considerado como la tercera potencia económica de América Latina, México, o sea, países de habla hispana. Eh, Él tiene 5 millones de pobres menos después del gobierno de López Obrador. Hay unas obras, por ejemplo, en infraestructura como los trenes que él propuso y otras tantas obras, pero también hay falencias porque es que en un gobierno es muy difícil que todo se dé, pues, ¿no? Empezando por esa oposición tan feroz que tiene, que tuvo en México todo este tiempo este señor y que lo tuvo la candidata también mientras estuvo proponiendo su nombre, de la prensa hegemónica, que es una de las más fuertes que hay en Latinoamérica. Y yo logro entender eso porque aquí en Colombia sucede exactamente lo mismo, que hay unos pasquines al servicio de la burocracia que se han encargado de, digamos, de continuar las políticas ya, y mejorarlas, las de Goebbels, cuando era el jefe de prensa de nuestro amigo Adolfo, y con eso lograba vender mentiras, y esas mentiras especialmente eran los mismos alemanes los que creían que eso era como él lo promulgaba a través de la prensa. Digamos que ese fue el padre casi de los fake news, lo que llamamos las falsas noticias, el señor Goebbels. Entonces, tenemos que el pueblo trabajador de México apoyó esta candidatura, o sea, en la votación tuvo un 30% por encima de la otra candidata, aunque ahora Jorge nos va a comentar uno de los lunares, que es obvio que todas esas cosas se digan. Eh, ella recibe un espaldarazo de AMLO y digamos que es que cuando uno dice es que ella no va a ser un siervo de AMLO, de López Obrador. No, eso no va a suceder. Ya va a ser su gobierno, que habrán políticas que tendrán continuidad, sí, es bueno que las haya, desde de lo que está bien hecho, continuarlo, lo que está regular, mejorarlo, y lo que no está bien, porque es que AMLO no es un ángel, entonces cambiarlo, o sea, o reestructurarlo completamente. Entonces, pero entre la mucha propaganda horrible que quisieron vender los de la ultraderecha, porque es que yo no entiendo por qué, si los de la derecha en México, en Argentina, yo no hablo de Venezuela ni de Nicaragua, eso son dos cosas completamente diferentes. Y Colombia, ¿cómo es posible que vendan ese discurso de mentiras y de calumnias y se postulen o se promulguen como ser digamos, la honorabilidad, ¿no? La vara de la honorabilidad cuando tienen medios de prensa millonarios pagados por ellos, manipulados por ellos para mentir, mentir y mentir. Eso está pasando, pasó en México, sigue pasando y en toda Latinoamérica, incluido Chile y todo. Entonces ahí los dejo con esta introducción. Tenemos la compañía de Jorge Mijares, mexicano, podía faltar un mexicano aquí hoy, que nos va a contar desde allá, muchísimo mejor de lo que nosotros podamos analizar desde aquí, qué está viviendo México ahora. Adelante, Jorge, preséntate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, al público. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos. Pues pues aquí Jorge Mijares, saludándolos desde México, Chihuahua, México. Pues para ahondar sobre el tema de que acaba de ser electa aquí, pues en México, aquí en nuestro país, Claudia Sheinbaum, líder de la, pues candidata por Morena a la presidencia que acaba de ganar. Es un triunfo desde el punto de vista del pueblo bien ganado. Hace varios sexenios que no había un apoyo tan grande de parte del pueblo de manera tan convincente. Es cierto que el pasado presidente, Andrés Manuel López Obrador, también tuvo un convencimiento muy grande de parte de la gente. Sin embargo, las elecciones fueron algo cerradas aquella ocasión. Esta vez se ve que tuvo mucho mayor ventaja y aparte pues ya tenía
el respaldo y el apoyo social. Ya se sabía, de hecho, que ella tenía un respaldo por muchas razones, más que como tú nos comentabas, Álvaro, de que tenía el espaldarazo de Andrés Manuel, que aunque en un principio lo claro, no se llevaban muy bien Claudia y él aprendió a respetarla porque vio en ella a una persona ideal para el puesto, debido no solo a su preparación técnica, a su preparación en todos los aspectos que ella tenía. Ella se crió en un seno de familia política. El padre de ella, Carlos Sheinbaum, fue una persona magistral que tuvo muy grandes estudios dentro de la UNAM, fue una persona también científica, y es una Ujú. persona que dio muy grandes aportes sobre la bacteriología. Entonces, él estuvo muy metido entre lo que fue la política en México, y ella, como ella mismo lo dice en su biografía, ella creció dentro de lo que fue la política, y ella pues estuvo muy metida dentro de lo que fue el movimiento del 68. Para los que no están enterados de eso, en México, en 1968, cuando fueron las famosas Olimpiadas que se celebraron en México, en ese entonces andaba muy fuerte lo que era la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética, con el famoso comunismo, todo ese tipo de cosas. Entonces hubo un movimiento estudiantil en la capital de México que fue brutalmente reprimido por parte del gobierno de Echeverría, que era un militar, por cierto. Fue una matanza que hubo en aquel entonces, y ella formó parte del movimiento estudiantil. De hecho, los padres de ella protegieron a los estudiantes en aquel entonces, fue algo innegable. Entonces, eso es algo muchos han querido detractar su legado, debido a que, pues, que sus padres, que sus abuelos, que son judíos, que el que es judío es judío, independientemente de eso, que es un atentado contra pues los que somos católicos, que no sé qué, que va a gobernar de una manera muy parcialista. Yo digo que eso hay que tomarlo con pincitas porque no lo sabemos. Ya tuvimos una Margaret Thatcher allá en Inglaterra, que fue una mujer que gobernó con vara de hierro. Disculpame un este, minutico, Jorge. Hay que, digamos, resaltar una cosa. Es la primera mujer en el México que llega a la primera magistratura. Continúa. sí, hablando de eso, tocando ese tema, lo que pasa es que aquí para nosotros en México, bueno, al menos en el estado de Chihuahua, donde yo estoy, ya no es tan novedoso, porque sí, a nivel a nivel Presidencia. sí, a nivel Latinoamérica y el mundo, pues el hecho de que sea la primera mujer hace que ese concepto que muchas veces tienen de México, que el famoso ranchero de bigotes y que muy machista, se desaparezca, y pues vean que es un país que se maneja la pluralidad, y que pues nosotros a la mujer siempre lo hemos contemplado en la política. De hecho, aquí en Chihuahua, la primer gobernadora que tuvimos fue Maru Campos. Ella pues fue una excelente gobernadora, independientemente de toda la tierra que le quisieron este, agregar por la cuestión de que ella era panista, que el anterior gobernador cometió pues un acto de robo aquí en nuestro estado. Entonces, para nosotros chihuahuenses, que hemos tenido ya varios gobernadores, tanto locales como esta gobernadora estatal, pues no es tan nuevo, pero sí a nivel nacional, pues es un suceso muy importante, porque hay que entender que México, pues no solo está preparado para marcar una pluralidad, sino una madurez ideológica y social. Únicamente yo pienso que a la gente aún le falta un poquito más de madurez, pero dicen que la madurez se tiene que acrisolar con las situaciones, se tiene que acrisolar con los sexenios, se tiene que acrisolar con todo tipo de gobiernos. Entonces, pues a nosotros nos ha tocado un gobierno, pues, de izquierda con el señor Andrés Manuel López Obrador. No ha sido malo del todo, ha tenido sus detalles como todo gobierno, como tú lo has mencionado. El temor que tiene mucha gente de derecha y muchos de los que somos un poquito escépticos en la política, pues es de que no voy a seguir los pasos de este señor, y pues, digamos así, empeorar un poquito ciertas situaciones que en México se están dando, que por la preparación de ella, que está más preparada que todos los presidentes que hemos tenido los últimos 50 años, te lo digo una vez, Sí, está sí. mucho más preparada que todos, no debería ser así. Andrés Manuel le propuso que hiciera dos cosas, le propuso que limpiara mejor la calidad del aire en la Ciudad de México, que era una de las, si no la primera, la segunda ciudad más contaminada del planeta, y lo logró.
a cierto porcentaje, pero lo logró. Después, le solicitó que una de las autopistas, de las principales que pasan en México, hiciera algunas mejoras, lo cual en su momento era técnicamente, si no imposible, muy difícil, lo logró. Entonces, pues ha hecho logros dentro de su carrera como regente o presidenta de la Ciudad de México, entonces no es de negarse. Pero lo que tú me comentabas ahorita, el suceso que le han querido empañar, fue una explosión que hubo en el metro de la Ciudad de México donde murieron 22 personas y 9 heridos, entre ellos varios niños. Eso se debió que uno de los ductos, tengo entendido, una empresa holandesa que hizo el estudio detectó que en el momento en que se hizo, ya había una falla de antes que no fue reportada en anteriores sexenios, o sea, totalmente no fue culpa ni del gobierno ni de nadie, simplemente que la encargada del metro, la encargada de obras públicas fue la que debió de haber hizo un cheque y no lo hizo, pues fue despedida de su cargo en aquel momento. Entonces, pero Ah, fuera de eso, no es algo y, que, como tú y mencionabas, lo fuera otro fue culpa de un ella. edificio que se cayó, algo así, o una escuela que se derrumbó y también murieron unos niños. Parece que ella había dicho digamos que la estructura, pero eso fue durante un temblor de tierra, ¿no? O sea, no, eso no fue porque se cayó porque sí. Entonces, perdóname la interrupción. El- una de las cosas que le quisieron achacar a esta señora, porque ya es una mujer mayor de 60 años, ¿no? Aunque tiene una apariencia muy juvenil, eh, 61. de 61, exacto, era que ella tenía nexos con el narcotráfico. Eso es una cosa muy cochina. O sea, tratar de hacer ese tipo de... Pero aquí en Colombia eso sucede con muchísima frecuencia. O sea, no, a nosotros no nos extraña. Pero bueno, continúa, Jorge. Sí, y lo que pasó en esa ocasión fue que fue una escuela que al parecer ya tenía problemas de tiempo, de infraestructura, pero totalmente ajenos al tiempo que ella estuvo. Aparte de eso, pues como dices tú, fue un terremoto, fueron diversas circunstancias ajenas externas que lo provocaron, ¿no? El problema es de que cuando hay víctimas, pues entonces se empieza a buscar culpables, ¿no? Y pues si ese un enemigo político, pues a él le vas a echar la culpa, y como en este caso Claudia, lo cual la han querido, pues, inculpar, lo cual no han tenido éxito al respecto. Te digo, actualmente con el triunfo de ella, pues, se abre una nueva historia para México en cuanto a democracia. Muchos se preguntan si su relación con Estados Unidos va a seguir siendo igual de cerrada como lo fue con el anterior presidente. Lo que sí que ha traído un proyecto ahorita de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Ahorita tenemos el 36% de pobreza en México, entre el alfabetismo y todo tipo de situaciones que implican la palabra pobreza. Ella quiere, no se trata de erradicar, porque eso es imposible, pero sí mejorar mucho el nivel de calidad de vida. Ajá, El proyecto Mejorar las Viviendas, que aquí se llama Infonavit, que quiere decir Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores, quiere hacerlo de tal manera que sea tan accesible que cualquier persona pueda tener una casa, para que así pues la calidad del mexicano pues siga creciendo, y su primer proyecto es hacer 1 millón de casas, mejorar los servicios públicos, lo cual pues de entrada pues es una medida aceptable, aparte de sus conocimientos científicos aplicados a cómo se dice a la sociedad mexicana, pues van a ser más redituables, pensando positivamente que ella lo vaya a hacer de buena manera. Entonces, estamos ante una persona totalmente diferente en la historia de México y se van a escribir nuevos renglones. claro. Y sobre todo que ella tiene uno de los retos más grandes que tiene ella es bajarle la temperatura digamos, a todo ese problema tan grande que tienen en México con el narcotráfico. Yo creo que es una de las cosas, o sea, toda la criminalidad que hay alrededor del narcotráfico. Pero en cuanto a los Estados Unidos, es una cosa obvia, creo que se lo escuché a ella misma decir que Estados Unidos es el socio comercial más grande que México tiene. Son países fronterizos, una cosa que se entiende. Usted no va a pelear con la frontera, ¿no? Lo mismo que sucedió aquí en Colombia, ¿no? En el tiempo del gobierno de Uribe y de Duque, que quisieron prender la guachafita con Venezuela y con Ecuador, o sea, incendiar las fronteras propiamente dicho. Durante el gobierno de Duque estuvo cerrada la frontera con Venezuela y Venezuela es un país
comercialmente eficaz para Colombia y Colombia hacia Venezuela. Son dos países que tienen un gran comercio y no tuvieron en cuenta a estos señores con tal de los orgullos y de la guerra y de todo lo que querían fomentar, que las poblaciones fronterizas estaban sufriendo demasiado y eso fomentó los pasos del contrabando por trochas y cobros de vacunas y una cantidad digamos, de criminalidad en ese asunto. Que eso afortunadamente este señor Petro lo corrigió abriendo las fronteras con Venezuela. Entonces, pero eso en cuanto a países fronterizos. Entonces no quiere decir que México vaya a caminar hacia el comunismo, porque en los 6 años, en el sexenio de AMLO, no creo que se pueda considerar que México es un país comunista y ni siquiera socialista. Yo más bien diría que es un país demócrata como es el nuestro. De manera que ese fantasma que nos quiere vender siempre la derecha y la ultraderecha sobre el castrochavismo, ¿no? Ni Castro ni Chávez viven, pero los viven resucitando para poder meter ese cuento de que nos vamos a convertir en Venezuela. Esos son cuentos chinos. No, México tendrá que caminar su propia senda y según las palabras de Jorge, podemos nosotros pensar que esta señora, no sabía yo esto de que AMLO no era, o sea, no son de la mayor empatía del mundo, pero se respetan. Eso es una garantía muy buena para que los mexicanos entiendan que no va a haber un contubernio ahí, ¿no? Un connubio de gobierno de AMLO con esta señora Claudia, porque no. Indudablemente ella va a ser su gobierno. Que habrá cosas, volvemos otra vez al tema, de aquí y de allá, que se tomen y se retomen, correcto. Sí, aquí el presidente de Colombia es de izquierda, pero ha retomado proyectos y cosas y continuado otros que había que continuarlos que no eran del gobierno de él, ni de la, digamos, del ala política o ideológica de él, pero que son necesarios para el país y eso hay que continuar. Como hay que corregir otros que están oponiéndose para que no lo hagan. Pero yo le había propuesto a Nacho para esto de la izquierda y de la derecha, que nos hiciera como un brochazo de cómo surgió la izquierda y la derecha en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llegó a esto de la izquierda y a la derecha? Nacho, ¿está por ahí? No está. Está. Salió. Contanos. ¿Qué le cuento, doctor Correro? ¿Dónde inició, cómo inició este asunto de la izquierda y de la derecha en el mundo? ¿Cuál es la historia de eso? Pues hay una revolución social en 1789 en Francia, en donde cometen otras arbitrariedades, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, entre esas locuras que se les ocurren en ese momento, pues obviamente estoy bromeando, ¿no? Pues es la revolución que de alguna manera pone en boga y en práctica el cambio social que hasta el momento existía, ¿no? Para ese Sí. momento tenían ciertas reuniones en donde la izquierda pues aboga por un sistema. A ver, ¿de dónde viene el tema? Es que cuando estaban decidiendo qué hacer, ¿no? Entonces se ponían de los que querían que el rey tuviera mayor poder sobre las decisiones y sobre el pueblo, entonces se hacían a la derecha. Y los que querían un sistema ideal de riqueza, de repartida equivalentemente entre el colectivo, se ponían a la A la izquierda, ¿no? izquierda. En contraste, la derecha promovía un estado de bienestar basado en los derechos individuales y el papel protagónico del sector privado en la economía, mientras que la izquierda pretendía que todo se repartiera porque sí, y porque sí, ¿no? No, bueno, pero ahorita te lo comento. Ese es el origen de la izquierda y la derecha. Viene desde la época francesa con la revolución
Entonces, de ahí viene que los de la derecha eran más conservadores y los de la izquierda querían repartirlo todo con todos. Dos, no sé, dos vertientes sociales bien cuestionables las dos porque ninguna es equilibrada, ¿no? La izquierda tiene el problema del paternalismo del Estado sobre todo, y del protagonismo del Estado sobre todo, y eso pues le entrega poderes al Estado en donde viene la corrupción sí o sí, ¿no? Un ejemplo de eso es el enorme Estado, el enorme costo estatal que tiene, por ejemplo, España en este momento. Tiene 300.000 ministerios para todo y hay un gasto brutal y es un estado de protección para todo y de protección eso es una locura, es una cosa llevada al límite. Cosa contraria ha sucedido pues en otros países de índole socialista también, pero en donde también ya se están presentando problemas, ¿no? En, en Alemania hay problemas de índole social muy fuertes con las migraciones, lo mismo está pasando en Suecia, porque no existe control sobre eso y pues por el lado de la derecha, pues todavía más, ¿no? Entregarle todo el Estado y las riquezas a los particulares y a los individuos y la privatización de todo, pues entrega el poder a sectores sociales mínimos y no hay una participación sobre eso. Es que ahí hay un problema en eso que acabas de mencionar, Ignacio, bien puntual. ¿Cuál es? Decía mi abuela, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, buscar un equilibrio social es bien complicado, bien difícil, porque el mundo viene arrastrando una historia. Es que, a ver, nos parece que es como cuando llega un papa al papado, digámoslo así, se posesiona como papa. A él le cargan toda la historia de los 2000 años de la iglesia encima, como si todo estuviera sucediendo a partir de él y el pasado, ¿no? No hubiera sucedido. No, en las sociedades en el mundo venimos arrastrando causas y causas y causas que generan consecuencias y eso es un efecto dominó, uno detrás de otro. Entonces, cuando se habla de la privatización, por ejemplo, de lo público, ¿qué es lo público? Yo siempre he tratado de que la gente entienda estas cosas, que nos escuchan. ¿Por qué se le dice lo público? Las empresas públicas, ¿por qué se le dicen que son públicas? Porque son del Estado, ¿correcto? O sea, el Estado es el que las administra, pero el legítimo propietario de esas empresas es el pueblo. El hecho de que tenga que pagar una tarifa por los servicios no quiere decir nada y por el mantenimiento y por quienes trabajan ahí es una cosa completamente aparte de la pertenencia del pueblo sobre esas entidades. Entonces viene un fulano que lo nombran para administrar todo el Estado, porque es que un presidente no es un monarca, ni es un señor feudal que viene con él, ¿no? Rey con sus lacayos de su trono y los otros los siervos, los plebeyos. No, no, eso no es así. La democracia no es eso, ni siquiera el socialismo es eso. Es un administrador, él y todos los que elige. ¿Quién los elige? El pueblo. Él no se pone allá bueno, aquí en Colombia venían hasta ahorita por herencia. Por eso, si uno mira toda la secuencia de los presidentes, van de nietos. En este momento hay 4 nietos de expresidentes haciendo oposición, viviendo a ver cómo se pelean la marrana. Entonces, las empresas públicas son del pueblo. Entonces no hay derecho a que el pueblo nombre un administrador y el administrador le venda las empresas públicas del pueblo a los privados para hacer el negocio de la vida y con eso, digamos, explotar al mismo pueblo, con el cuento de que es que lo público no funciona, que ese es el discurso de Milei en Argentina. Es que lo público está corrompido, lo público no funciona. Ese discurso lo hubo aquí en Colombia. Espérate un segundo, Nacho. Ese discurso lo hubo aquí en Colombia y en lugar del gobierno, la fiscalía
todo el aparato judicial, haberle puesto la mano encima a los corruptos, haberlos metido presos y haberlos exprimido hasta quitarles el último peso, no hicieron nada y lo mejor que pudieron hacer fue vendernos la historia de que privatizando las empresas públicas íbamos a tener un mejor servicio, se iba a acabar la tramitología y toda esta cantidad de cosas. Y eso no es así. O sea, el deber de toda persona, administrador público, gobernante, como lo quieran llamar, yo prefiero llamarlo administrador público, porque eso del gobierno suena a la monarquía, porque para que haya un gobernante tiene que haber gobernados. Entonces la gente dice, es que nuestros gobernantes que nos gobiernen, ¿cómo que nos gobiernen? Que administren lo público, que para eso se votó por ellos y para eso se pusieron esos cargos y para eso se les pagan unos sueldos bien jugosos. Aquí un estúpido senador se gana 48 millones de pesos mensuales sin contar las coimas y todo lo demás y sale pensionado, pues, bueno, entonces, mientras que un obrero se gana 1.500.000 Sí. y no van a sesionar. Entonces, bueno, ya voy a terminar, Nacho. Pero entonces, ¿qué es? Lo público es del pueblo, entendamos eso. Lo público le pertenece al pueblo. La chequera del Estado no es del presidente ni de sus séquitos, sino es del pueblo. Los dineros del Estado, los que se roban estos políticos, no son de ellos, son del pueblo. Si se roban los dineros de la salud, son dineros del pueblo. Si se roban los dineros de cualquier ministerio, de cualquier entidad pública, le están robando de frente al pueblo. Si están haciendo contrataciones a dedo, si están haciendo todas las marrullas de corrupción, le están robando directamente, le están metiendo la mano al bolsillo al pueblo. Ese es el asunto. Continúen ustedes. Bien, He dicho. la figura del Estado es una idea. El Estado no existe. El Estado, ¿quién es el Estado? El Estado es Manuel López Obrador. El Estado ahora es Claudia Sheinbaum, perdón. El Estado en España es el presidente Pedro Sánchez. El Estado en Colombia es Petro. El Estado no existe, el Estado es una idea. El mayor truco del diablo es haber convencido a la gente que no existe y el mayor truco del Estado es haber convencido a la gente de que existe. Sí, no existe, eso no existe. Desde la monarquía, cuando recogían los impuestos y el patrimonio de los aldeanos para poder sostener las guerras y sostener la monarquía, y de eso se trataba, ¿no? Tú me das un pedazo de lo que tú haces y entonces yo te garantizo que no te van a venir a matar, a violar o a robar, ¿no? Y en eso se basaba el tema. Luego la cosa cambia y entonces la gente se reúne con el propósito de aportar una cuota común para poder desarrollar calles, lo mismo, seguridad, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto original del Estado y debería funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque como Álvaro dice... Pero, perdóname una interpelación, no funciona, ¿ya? Si nosotros cogemos la Constitución Política de Colombia, la del 91, no la del 86, sino la del 91, uno dice, qué maravilla, eso es casi una poesía. Pero para que eso se dé, el Estado, el primer artículo, garantiza la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Ah, sí, cómo no. ¿Mm? Entonces, el hecho de que no se dé, que no se practique el Estado como debe ser, no quiere decir que no exista. Sí existe. Lo que pasa es que no se practica. Y no se practica porque les conviene a ciertos grupos hegemónicos que han venido atornillados. Eso pasó en México. Es que antes de López Obrador, ¿quiénes estaban ahí? Los del PRI, los del PAN. ¿Y qué era? ¿Que eran unos ángeles? ¿O estaba México con ellos mejor de lo que está ahora? Yo no lo creo. Lo Sí, mismo pasa en Colombia. López Obrador tampoco ha sido una cosa maravillosa. Todo ha Es que tenido no son una tela, ángeles. y en No. cuanto lo comenzaban a apretar y en cuanto comenzaba con crisis, Algo me quería comentar algo. sí, ya enseguida. Sí, sí. Una de las cosas que disparaba él era, por ejemplo, él fue el primero que distrajo a todo el mundo con el cuentito retórico de que España debía
disculparse con México por el oro que se llevó de los aztecas y por las masacres, cuando la verdad es que hubo una guerra de conquista en donde Pizarro aprovechó la división de los mexicas porque estaban en una guerra Cortés. civil tremenda y el imperio azteca y el imperio maya eran imperios enormes, enormes, y llegaron después del imperio clásico a librar una guerra. Entonces, cuando yo digo que el Estado no existe, que es una idea, es eso, es precisamente una idea que la gente manipula a su conveniencia, ¿no? De un lado y de otro lado. ¿Y por qué no funciona? No funciona porque precisamente no se dedican a vigilar que la idea funcione. Es lo mismo que, por ejemplo, el tema de los derechos igualitarios. Correcto. ¿Por qué una persona que se identifica de tal o cual manera, necesita pelear por sus derechos? Cuando ya hay una declaración que dice que los derechos humanos, que todo el mundo es igual y que todos tenemos el mismo derecho, ¿no? A existir, a vivir. Pues porque nadie se dedica a hacer cumplir las leyes. Entonces, el problema es, creo yo, ya te suelto, Jorge, disculpen. El problema, creo yo, está en que, si bien es cierto que la democracia funciona, por ejemplo, y que desafortunadamente hay dos vertientes políticas que imprimen fuerza sobre la democracia, que una es la izquierda y la otra es la derecha, es el socialismo y el capitalismo, que se traducen, ¿no? Comercialmente o en el contubenio público, en la filosofía popular, se traducen al capitalismo y al socialismo como sistemas económicos. El problema es que esas dos fuerzas oprimen la democracia y la gente no cumple lo que la democracia dice. Entonces nadie hace cumplir la ley porque están distraídos en ideologías. ¿Y sabe para qué sirven esas distracciones, Nacho? Ah, señor. ¿Sabes para qué sirven esas distracciones? Es que eso no se da porque brota de la tierra. Esas distracciones sirven para que estos grupos hegemónicos saqueen el país, saquen las arcas públicas. Sí, porque señor, en río revuelto ganancia pescadores. Tienes toda la razón, pero eso el mismo pueblo. Eso es por igual. Perdóname, O sea, es que el mismo pueblo se convierte en lo que es el reflejo del Estado que eligió. Por eso, cree sí. Que crees que eres un monarca primero que todo. Y es que en los estados socialistas o en los estados de izquierda, el robo público es fuertísimo también. Un momentito, tengo una llamada. Hacen un puente que cuesta 50 millones y lo cobran en 150, ¿no? Aquí lo ha hecho la derecha, porque aquí la izquierda lleva 2 años nomás. Es que son iguales. La derecha lleva 200. Es que son y iguales. Han hecho exactamente lo que usted está diciendo. Señor. Aquí han hecho todo eso, pero los de la derecha. Pues igual los de la izquierda. Eso es igual, Álvaro. Hasta ahora llegó el gobierno de izquierda en Colombia y llegó con corruptos adentro que se metieron. Y a diferencia de este presidente, porque póngale cuidado una cosa, cuando encontraban un corrupto entre los gobiernos anteriores de los últimos 30 años, entonces no, es impoluto, es un gran muchacho, es una persona honorable. Este no, apenas los indicios han sido que apuntan hacia donde va, los separa del cargo. Y ya, por ejemplo, uno que es el Olmedo, que es de la UNGR, ya está el tipo enjuiciado y está empezando a cantar quiénes han sido los corruptos. O sea, es que el asunto es ese, ¿ya? O sea, el Estado se depura. El hecho de que haya llegado Petro al gobierno no quiere decir que entonces todo comenzó a florecer. Amaneció el 8 de agosto en Colombia del año 2022. Y Colombia era un país nuevo, diferente. No, eso no es así. A él le preguntaron quién tiene el poder. Dijo, yo no tengo el poder. ¿Por qué? Porque el poder lo tienen otros que todavía están agarrados de patas y manos y dientes a ese poder que han tenido siempre y que no lo quieren soltar y que quieren regresar a él. ¿Para qué?
para seguir en la fiesta en que han venido. Entonces, el deber y es bien difícil, ¿no? Por eso yo digo que esta señora tiene por delante un reto tamaño gigante. Por ejemplo, pongamos el ejemplo mientras nos viene Jorge, por ejemplo, Bukele, que se posesiona por segunda vez como presidente. En su discurso dijo unas cosas muy interesantes. O sea, del Salvador que encontraron y toda la oposición, no solamente interna, sino externa hacia su gobierno, fue brutal. Pero es que estamos hablando de un país que tiene menos habitantes que la ciudad de Bogotá en Colombia. 7 millones de habitantes. Colombia tiene 50 millones de habitantes y una topografía, usted no recorre a Colombia en 6 horas, ¿no? Entonces, o México, muchísimo menos, o Argentina, o Brasil, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? El reto de los que llegan a la presidencia, lo primero que tienen que hacer, fue lo primero que hizo Bukele. Es que a mí me da mucha risa cuando los de la derecha dicen aquí es que nosotros necesitamos un Bukele, porque ellos se sienten muy afines con Bukele, ¿no? Bukele es de izquierda. El de Salvador, sí, pero ellos se sienten muy por la mano dura y entonces que cogió a estos pandilleros y los metió a la cárcel y hizo esto y lo otro. Sí, pero es que él antes de meter los pandilleros a la cárcel, depuró la justicia, el Estado y depuró las Fuerzas Armadas y Policía para poderlo hacer, o si no, no había podido. Y todo eso se le vino a él en contra porque querían sacarlo del gobierno, porque, ay, ¿cómo así? Eso es inhumano que tenga pero es que esos pandilleros, que usted los ve ahí sentados medio en pelotos, todos esos que están pintados, cuando estaban en las calles no tenían clemencia con los que atracaban y con las barbaridades que hacían, como tenían sometido ese pueblo. Entonces, pero no los derechos humanos, pobrecitos, claro, sí, pobrecitos, pero un guache de esos, cuando está uno en la mira de ellos y ellos tienen el poder de joderlo a uno, no tienen ninguna clemencia. Entonces, pero logra ser, este hombre es un buen referente, obviamente, porque digamos, puso el dedo en la llaga y puso un norte que se puede ampliar, obviamente vuelvo y digo, de acuerdo a la geopolítica de cada país, porque no es lo mismo en población y en topografía y en infraestructura y en riqueza inclusive, ¿ya? Pero que se puede hacer, o sea, la solución no llega por ósmosis, no brota de la tierra, ni llega milagrosamente porque llegó fulanito o sutanito a la presidencia, derecha, izquierda, centro, el que sea. No, se da bajo una serie de proyectos y de decisiones gubernamentales que tengan la solidez y la firmeza suficientes para decirle al que está agarrado de patas y manos, sean en el Estado, en las fuerzas militares, en la policía, donde esté, en la justicia, y haciendo lo que se le da la gana a la fiscalía, por ejemplo, para afuera. Correcto. ¿Ya? Estamos completamente de acuerdo. Para que el Estado comience a funcionar. Usted se va. Y si le comprueban delitos, para la cárcel. Mire que a partir de que salió de la cosa esa que teníamos con ojos aquí de fiscal y su escudera, está comenzando a girar la rueda de la justicia en Colombia y están temblando mucho más. ¿Y cuál es el temblor más grande que tienen los de aquí? Ya no es defenestrar al presidente, o sea, sacarlo, que es lo que han querido, ¿no? Hay que tumbar a Petro. No, ahora lo quieren es, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya se convencieron de que si Petro no quiere no quiere hacerse reelegir como dijo que no quiere, ya el problema para ellos es que el pueblo ya no les come el discurso que les comía unos años atrás. Les va a quedar mucho más difícil y van a necesitar muchísimo mayor capital para comprar votos, porque esa es su costumbre. Entonces, la probabilidad de que para el año 2026 surja ojalá sea una mujer como esta Carolina Corcho, una mujer en la presidencia en Colombia del ala progresista, yo diría que ella puede llegar con mucha mayor contundencia con la que llegó Petro.
después del gobierno de Petro. Entonces, ¿y cuál es el sentido de eso? ¿Comunismo? ¿Socialismo? No, democracia, mijo. El verdadero liberalismo que nunca debió venderse a los contubernios del conservatismo en Colombia, que eran los progresistas, los izquierdistas, el pueblo de entonces, de la década de los 30, 40, del Alfonso López Pumarejo. Todo esto que siempre les he conversado yo a usted en uno y otro programa. Entonces, eso es lo que sucedió con el Partido Liberal en Colombia, fue que se burocratizó y se convirtió en exactamente lo mismo que es el conservatismo, solo que con el nombre de liberales, ¿no? Después de la guerra política. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Lo que se tiene que dar en estos países como reforma agraria, es que, a ver, tú cuando dices que un gobierno socialista viene siendo paternalista, pero es que el gobierno, los derechistas, que no podemos decir que sean capitalistas, sino derechistas. Capitalista es otra cosa. No son paternalistas, claro que lo son, pero con los suyos, con su grupito. O es que trabajan mucho estos desgraciados que se roban el erario público. El No problema, trabajan el nada. problema es que la gente tiene que aprender a pensar y dejar de decidir por filosofías y por enamorarse de filosofías y de ideas. Y tiene que aprender a exigirle y a tomarle cuentas al gobierno de turno y a leer el programa. Es decir, la gente no puede seguir escogiendo a sus gobernantes por lo que sienten, por la filosofía del movimiento, sino por lo que el gobernante propone. Y la verdad es que el 90% de las personas que votan no son capaces ni se han No leído lo hacen. el programa. Exacto. En No lo ningún hacen en caso. las redes sociales y comen entero. Por eso, no lo hacen. Entonces, el problema es ese. No hay una conciencia social respecto a lo que significa el voto y a lo que significa escoger un programa político que desarrolle o no la nación, ¿no? Entonces, llevamos eones moviéndonos por esas filosofías y por esos sentimientos de izquierda o de derecha, en lugar de preocuparnos por exigirle, que es un poco lo que pasa y un poco la diferencia en países donde, por ejemplo, el socialismo ha funcionado, porque allá precisamente es como dice Jorge, el presidente no es una figura de poder, sino es un administrador. Y Así donde tiene que mete la ser. pata, el pueblo le exige, ¿no? Porque es que ese es el asunto, entender que hay mecanismos para exigir y que quien está es que el poder, es que no es el poder, es la responsabilidad. Mientras la gente siga pensando que la política es un poder y no una responsabilidad y un servicio, pues seguimos jodidos. Sin embargo, me gusta mucho la figura de esta señora Claudia Sheinbaum. Me parece que tiene otra estructura completamente distinta. Jamás pensé que una mujer presidenta discutiera con el movimiento feminista y lo hizo muy bien. Tiene sus diferencias con ese movimiento hegemónico y eso me pareció muy interesante. Pero yo creo que Jorge, ya que fue y volvió, mientras nosotros desmenuzábamos nuevamente el concepto de izquierda y de derecha, pues está ahí ya listo Jorge. Tú dices entonces, digo Álvaro, está listo ahí Jorge, no sé, lo que quieras hacer con él. Sí, a ver, Jorgillo. Entonces, digamos, seamos un poquito optimistas con la situación de lo que se viene para México y pensemos que esta señora va a ser un buen gobierno, más siendo una mujer. ¿Por qué digo yo más siendo una mujer? Porque a diferencia de nosotros, los hombres, el machismo que ha imperado en México México es conocido como un país machista, eso no podemos negarlo, eso está a todas luces, en su folclore, en su música, en sus canciones, en las letras, en todo esto, ¿no? La figura del hombre con el revólver y el sombrerote grandotote y el caballo, y todo esto es la figura del macho, el hacendado. Y viene una mujer a manejar los destinos de un país como México, con toda esa población tan inmensa y tan querida como son los mexicanos.
Y bueno, yo creo que en cierta manera, los mexicanos tienen que estar muy a la expectativa de qué va a suceder y cómo va a ser esa humanidad de esta mujer que está tomando las riendas de un país tan grande y tan difícil en muchas cosas, porque tiene unas cosas muy difíciles, por ejemplo, todos los problemas fronterizos, ¿ya? México es el tránsito de todos los inmigrantes hacia Estados Unidos o pasarse por el hueco o por los huecos, porque no va a ser uno solo. Entonces, eso y la violencia tan cruda y tan cruel de estos cárteles y la corrupción estatal. Y bueno, en un país con semejante territorio tan grande, se presta para todo lo que uno quiera en cualquiera de esos rincones. Entonces, tratar como de manejar ese tablero de ajedrez y que todo funcione como derechito es una labor bien complicada. Entonces, cuéntanos, Jorge, ¿cuál es esa esperanza que pueda tener México? Bueno, resumiendo lo que ahorita nos están ustedes comentando, concretamente me gustó algo de lo que dijo Nacho, lo que dijo Ignacio ahorita, de que hay algo que un país nunca debe de perder de vista. Cada partido, cada ideología nunca debe de perder de vista lo que es su propia identidad, su simbolismo, lo que representa, porque cuando se pierden los ideales, ya perdiste tú y terminas haciendo lo que se te pega la gana y te terminas olvidando del pueblo. ¿Por qué lo digo? Desde mucha gente ahorita critica mucho la coalición PRI, PAN y PRD. Tú le preguntas a cualquier persona ahorita en la calle, oye, ¿tú votarás por el PRI? A ti te dice, ni loco. ¿Por qué? Porque durante 80 años que a mi país lo tuvieron, ¿cómo se puede llamar la palabra? Lo llamó un periodista de otro, no recuerdo si fue presidente de Colombia, que dijo que el gobierno mexicano cuando fue el PRI era una monarquía disfrazada en su tiempo y momento. Sin embargo, yo tengo un amigo que ha vivido, tiene ahorita como 90 años y le tocó vivir los mejores momentos de ese partido y me dijo, espérate, hay algo que tienes que saber de algo del PRI, me dijo. Antes de que tú lo veas ahorita decadente todo el PRI, fue el que puso el Instituto Mexicano del Seguro Social. No existía Sí, un claro. instituto que se preocupara de la salud, el PRI lo creó. El registro civil, el PRI lo creó. O sea, hay muchas cosas que un partido durante el tiempo y momento defendió los ideales revolucionarios que eran México. Traía muy claro el concepto de revolucionar un país. Y estamos de acuerdo, todos los del PRI en los 50, en los 60 era un partido muy potencial, era un partido donde se hablaba de héroes nacionales, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, con su expropiación petrolera, era todo un señor entregadísimo a la nación. ¿Qué le pasó al PRI? No lo sabemos, pero del 60 y tantos para acá se convirtió en un partido que empezó a perder los ideales revolucionarios y a concretarse en el amasar fortunas, en lo que ya empezamos a conocer de todos los demás países. Entonces, lo que termina destruyendo un país es cuando se pierden los ideales que ese mismo país trae. Entonces, con el señor López Obrador, la gente a lo mejor captó en él unos ideales de querer servir a la patria genuinos y sinceros y le creyeron. Que no tenía la preparación académica porque la UNAM la reprobó durante 12 años, tardó 2 años en tener el título universitario, se lo digo en serio, eso fue la verdad, pero lo logró. Y esta señora Sheinbaum no solo lo supera en preparación académica y técnica con varios doctorados y maestrías, sino que es una persona preparadísima y que trae entregas a la nación. Entonces, ahí sí yo coincido contigo totalmente. Y esperemos que en este gobierno ya tenga muy claro todo eso que nos platica de que ella vivió el 68, que ella estuvo cuando estuvo lo más pesado aquí en México, que ella tenga muy claro los ideales, no los abandone y no traicione a su patria, que es México, y se asegure de que pues hacer lo mejor que pueda por aquí por nosotros, y no sea alguien más que viene solo a amasar fortunas a costa del pueblo, que yo por lo que la veo creo que no, y esperemos que así sea. Eso. Sí, exactamente. Y eso es por el bien de quién, de todos. Porque si algo de algo adolece el mundo entero, es de una población en su gran mayoría pobre. Ahora, ese cuento de que no es necesidad de quitarle al rico para darle al pobre. Mire, si el rico fuera menos avaro, sería más rico. ¿Por qué? Porque si la calidad de vida de los conciudadanos se mejora, el aparato productivo se mueve.
Una de las cosas que yo creo que creo que Alemania es uno de esos países proteccionistas con su industria, ¿no? Que no permite que haya que las multinacionales lleguen a hacer lo que se les dé la gana, porque ¿qué hace una multinacional en un país? Entra y prácticamente lo saquea, porque las utilidades que produce termina llevándoselas fuera. Ah, que generan empleo, sí. Ah, que mueven el aparato productivo en cierta manera, sí. Pero, pero la riqueza no se queda en el país donde ellas se instalan. Entonces, yo pienso que esa forma digamos, de proteger lo propio, lo nuestro, como tú decías ahora, Jorge, lo que es nuestra cultura, lo que es la propia identidad de cada pueblo, eso no se puede perder. Eso hay que heredarlo de padres a hijos. Ya casi no hay, ya no quedamos viejos que contemos historias, por ejemplo. ¿Ya? Los muchachos de hoy en día no cuentan historias porque no se han preocupado de la historia antigua y en muy buena cantidad los abuelos que han comenzado a ser delegados como un estorbo hacia así, empujados a un rincón de la casa, ya no cuentan historias. Entonces, si no se cuentan esas historias, se va perdiendo y los que van llegando a ser abuelos llegan sin historias también. Entonces en eso se va diluyendo la cultura de los pueblos y digamos todo ese acervo de tradición que se tuvo, que se tiene, y para poder entender cuál es la razón de ser lo que somos hoy, tiene una secuencia, ¿no? Una memoria de los pueblos que no se puede diluir, no se puede dejar diluir. Entonces, pero cada país, si bien el comercio, la globalización de la economía, tan cacareada, ¿no? ¿No? Vamos a ponernos camisetas chinas a 2.000 pesos y vamos a meternos en un comercio internacional en que podamos tener cosas novedosas y el consumismo, ¿no? Dio al traste con mucha fuerza de la industria nacional de todos estos países que la frenó, eso y el campo, ¿no? Y ese frenazo, volver a poner ese aparato productivo a andar, cuesta una cantidad de miles de millones y tiempo, ¿ya? Y en eso se fueron desgranando también empleos. Y en ese desgranarse de los empleos surge otra que es la gente que se va, los que emigran de su país hacia otros países buscando con cerebros, digámoslo así, lo que se llama la fuga de los cerebros, buscando una vida mejor, diferente en otro lugar porque en su propia nación no la encuentra. Entonces todo eso va en detrimento del aumento de la pobreza. Entonces hay países que tienen mucho y hay países que definitivamente no tienen nada. Y a estas alturas de la vida, del mundo, en que se invierten miles y miles y miles de millones en armas y en guerras y en gasto militar, cuando podría la humanidad entera tener una mejor vida. Yo pienso que eso es así, sin necesidad del paternalismo y de que le regalen al uno y al otro. Porque vuelvo y digo lo que tal vez no escuchaste esto, Nacho. Así como se señala a los socialistas de estados paternalistas, los derechistas también son de estados, convierten el estado en un paternalismo, pero a su grupo, ¿no? No al pueblo, sino a su grupito selecto, y se vuelven millonarios, ¿no? Y se creen con derecho a todo. Y esto coge un muchachito de esos y trata de buscarle humanidad por cualquier lado y no se siente que tiene todos los derechos del mundo porque para eso su familia ha trabajado. Él no, pero su familia sí. Entonces, si me entiendes, heredan humo y los sentimientos son muy pocos. Y si un muchacho de esos llega finalmente a la magistratura de un estado, con seguridad no va a tener ninguna idea o querer, voluntad de mejorar al pueblo y solamente lo busca para que lo vote por él, para explotarlo, comprarle la conciencia o para meterle mentiras. Y para eso usa el martilleo de los medios hegemónicos todos los días, porque la gente, como decía Nacho, y es muy cierto,
no consulta, no discierne, no piensa por qué de las cosas, no mira los programas políticos, no mira la trayectoria de estos que se presentan, se postulan. Entonces, cualquiera que logre un grupo de personas como estos aquí en Colombia, que ya hay posesionados en el Congreso, dos youtubers, ¿no? Con 30.000 votos ya es congresista. ¿Sabe qué es el Congreso? El poder legislativo. ¿Qué va a saber del poder legislativo un papanatas de esos? ¿Que cree que llegar al Congreso es llegar a dar alaridos y a gritar y a insultar a todo el mundo y a hacer manoteos no, y en vivos con el celular y montajes y mentira? No, los pueblos deberían, ojalá, es que eso es muy difícil, pero que eligieran quiénes son sus representantes, porque eso es lo que es un congresista. El poder legislativo tiene tanto poder como el poder ejecutivo, si no más. Entonces, que la gente piensa quién está eligiendo. Si le están vendiendo humo, mentiras. Eso. Y que ojalá hubiera una legislación al menos en mi país, que impidiera que estos payasos llegaran al Congreso a usufructuar un sueldo, o sea, más de 500 millones de pesos al año. ¡Qué dicha! Con un séquito de la unidad de trabajo legislativo, la UTL, 10 trabajadores, el que menos gana de esos 10 se gana 3 millones, hasta 15 millones de pesos. ¿Mm? Para que esa gente que contratan un periodista, una secretaria, un abogado, un constitucionalista, para que esa gente les haga el trabajo que ellos no saben hacer porque no tienen ni idea de nada. Entonces, ¿por qué no más bien montan en el Congreso la UTL y no ese papanatas a ganarse 48 millones de pesos mensuales, más camioneta, más escoltas, más viáticos, y se la pasan paseando? Y la fiesta, pues, de la plata. Un youtuber, y siguen fungiendo de youtubers, que es todavía peor. Aquí en Colombia tuvimos un comentarista de fútbol, el Negro Perea, a barranquillero. Como tenía tanta audiencia, se postuló al Congreso y obviamente consiguió los votos para llegar al Congreso. Lo destituyeron por haber narrado un partido siendo congresista, porque eso significaba que estaba recibiendo doble, no tenía por qué recibir doble dinero, doble salario. Y a estos youtubers, que se sabe que sus canales están monetizados, por eso no dejan de usarlos. Entonces, ¿se lo permiten? Entonces, esas cosas hay que pensarlas muy bien, porque la situación de los pueblos, cuando dicen, no es propiamente de los administradores o los gobernantes, como los llamamos. Ellos finalmente no tienen la culpa la tiene el pueblo que los elige y los reelige. El pueblo es el culpable. Y más culpable es el que no vota, el que no le importa, porque se le hace el trabajo al otro gratis. El otro, el corrompido, tiene que pagar el voto, pero el que no vota, listo, suma es más para el otro lado. Entonces, esperemos que México es una gran nación y los mexicanos son un pueblo excelente. Nosotros, los colombianos, somos muy afines a México. Nosotros escuchamos rancheras desde que nacemos, a Joselito y a todos estos, las películas mexicanas que veíamos nosotros de pequeños. Esperemos que México tenga un respiro, especialmente en lo que tiene que ver con inmigrantes y especialmente lo que tiene que ver con narcotráfico, con la criminalidad tan espantosa que hay. Continúa, Jorge. Jorge. Sí, yo para finalizar, pues diría que me pasó con una persona, vecino amigo mío, muy observador, algo muy interesante. En veces pasamos por los jardines de niños, esos de kinder, las primarias. Hace 30 años, las primarias eran puros generales. Revolucionario Emiliano Zapata, Francisco Villa, los caballos, las armas, los fusiles. O sea, no que esto era tan reciente, pero era ideales revolucionarios.
40 años después, tú pasas ahorita por un jardín de niños, Gabriela Mistral, Bambi, Bambi, o sea, ya esas cosas se han ido borrando, se han ido como olvidando. Y yo digo que al igual que Japón, que tienen un fuerte sentimiento nacional y los inculcan desde la escuela, eso falta un poquito más en nuestros países. Inculcarles que por algo las cosas pasaron y que no olviden nunca la historia para no volver a recaer en ella. Cierto. ¿Qué dice Nacho para despedirnos? Que ya estamos para cerrar. No, y que ojalá Claudia Sheinbaum tenga un buen gobierno, sobre todo por el bien de los mexicanos. Quiero pensar que la eligieron porque analizaron el proyecto político y no porque pues era un asunto de tendencia o emocionalidad. Y de resto, la política está jodida y el tema es muy difícil en todos los países porque la gente sigue moviéndose por emociones y siguen pretendiendo que ser de izquierdas es mejor que ser de derechas, cuando a la hora de la verdad es lo mismo. Son ideas arcaicas, eh, obsoletas, que no funcionan a menos que la gente haga que un sistema de elección político como la democracia funja de verdad con el cumplimiento, con la vigilancia, con la exigencia de que quien robe o quien sea corrupto, que es el principal problema de la política, sea pues sacado del puesto, ¿no? Porque finalmente el problema no es por el dinero, sino por lo que la gente invierte del tiempo de su vida pagando esos impuestos, ¿no? Para el bien y el desarrollo común. Pero como la gente no se preocupa de eso, sino se preocupa de sus sentires y pan y circo, y no quieren exigirse a sí mismos un desarrollo mental ni un desarrollo espiritual. Es más, como la gente ya ni siquiera piensa en el espíritu, niegan a Dios, y todas estas corrientes nuevas filosóficas, políticas, han mezclado todo con todo y ya ni siquiera se sabe qué es qué, ni para dónde va, ni si hay comienzo o final, y todo es una mezcla en donde lo que importa son los intereses particulares y lo que importa es mi visión personal de todo y no lo grupal. Entonces instituciones como la familia pues vienen extintas. Ahora que decías, Jorge, que ya no hay viejos que cuenten historias, es verdad, porque la familia, ha habido una persecución en contra de la familia brutal desde hace tiempo y hoy en día es más fuerte. Hoy en día la invitación es a no tener hijos, hoy en día la invitación es al usufructo y y a satisfacer el placer personal. El sacrificio no existe en ningún índole, ni en el trabajo, ni en los sentimientos, ni en el amor, ni en la política, ¿no? Entonces escogen a quienes les den la posibilidad de tener más rápido, más fácil y de una mejor manera lo que quieren tener ya. Y eso es todo lo que piensa la gente hoy en día. Entonces, pues así obviamente vamos a terminar es dominados por otras vertientes filosóficas y políticas, porque esto que estoy diciendo pasa es en Occidente. En Oriente no, en China no, en Rusia no, y mucho menos en los países de orden islámico. Y eso, y la diferencia es brutal, ¿no? Entonces, pues, con todo esto en mente, México se perfilaba hace unos años como una de las grandes potencias. La gente decía que para el 2030 México iba a comenzar a ser una potencia mundial. Yo espero que sea así. Espero que salga bien lo del canal, todo este tema que tienen de reemplazar el canal de Panamá con toda la inversión en los puertos y ferrocarriles que están haciendo para poder ser competencia para el canal de Panamá y otras cosas. Espero que le vaya muy bien a México con Claudia Sheinbaum, ya veremos, ¿no? Pero mientras sigamos pendientes de las filosofías y las ideologías políticas, nada camina. Ni Claudias, ni Petros, ni nada de eso. Nada camina. Sí. ¿Qué dice Jorge para cerrar? Últimas palabras.
No, pues esperemos que, como menciona Ignacio, que esto, a diferencia de que estamos acostumbrados al pesimismo, porque casi Sí. siempre todo termina en pesimismo, Mm. esta vez sí algo positivo, porque el beneficio no solo es México, es toda Latinoamérica, no solo por lo que representa, sus relaciones con otros países. Cuando una cosa está bien, lo demás se empieza a componer, lo demás se empieza a mejorar también. Entonces, eh, esperemos que este sea un buen gobierno, el inicio de un cambio, como Ignacio menciona, algo que sea fructífero para México y que de paso, pues, empiece a ser un cambio para los demás países también y pues entremos a otra etapa, entremos a otra era que ya es justo, ya es tiempo que empecemos a pasar la etapa de que Latinoamérica, países de corrupción, ya es tiempo de que empecemos a pasar esa etapa, empecemos a ubicarnos dentro de países que buscan su propio bienestar, competir y estar entre los mejores del mundo, ¿por qué no? Cierto. Bueno, yo quiero cerrar, ya que hablamos de los viejos y de las historias, quiero hacer memoria de unas palabras del Papa Francisco en una ocasión que le escuché, cuando se refería al discurso de Pedro en Pentecostés, cuando cita al profeta Joel y dice, vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, lo dijo, como diríamos hoy en lenguaje inclusivo, Joel, no Pedro, porque Pedro estaba repitiendo lo de Joel. Desde Joel ya había hecho esa diferencia, porque no dijo vuestro, hubiera podido decir vuestros hijos y parar ahí, ¿no? Con eso incluía a las mujeres. No, para que quedara bien claro que era para ambos el Espíritu Santo que venía sobre todos nosotros, dice vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y los separa. Y dice, tendrán visiones y profetizarán y los ancianos tendrán sueños. Y decía el Papa Francisco que ese tendrán visiones de los jóvenes se cumple en la medida en que los jóvenes hagan soñar sueños a los viejos. O sea, en los viejos está el depósito de la sabiduría, que los muchachos desafortunadamente no saben apreciar. La mayoría de ellos, como dije, echan al viejo a un lado y lo convierten en un mueble inservible en la casa. Ay, papá, cállese, abuelo, cállese, que es que usted no sabe nada, porque ellos, no es así. Entonces, si los jóvenes ayudan, impulsan a los viejos a soñar, o sea, a recordar, ¿no? Y a florecer la fuente de sabiduría que guarda, los jóvenes podrán visionar, esa es la visión de su futuro con mucho más esperanzador. De manera que a eso se refería en ese entonces el Papa Francisco con esta lectura de Pedro. Bueno, yo con esto no digo más, cierro. Ya le toca, si Jorge quiere añadir algo respecto a esto que acabé de decir, que lo vi como con ganas de decir. Jorge. Yo no, yo estoy bien. Bueno, ok. Ya, Entonces, Nacho puede cerrar el programa. Bueno, muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Gracias, Jorge, por la participación. Siempre muy atento, muy pilo ahí. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Gracias, Álvaro, por traernos un análisis más aquí en Punto de Mira. Nos estaremos encontrando la próxima semana cuando nuevamente estaremos aquí haciéndolo sentir que está vigilado. Si usted se siente vigilado, analizado, escrutado, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bye bye.